Hola, hola amigos y amigas de País Lobo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy con una interesante entrevista, un gran entrevistado, Braulio Jatar. Él es un periodista chileno-venezolano que nos va a contar un poco de su historia y qué es lo que se vienen en los comicios este fin de semana, porque les comento, y no sé si ustedes estarán igual que yo, que pensaba que en realidad estas elecciones eran un trámite y que iba a volver a salir iba a volver a salir Maduro. Sin embargo, al parecer la cosa no es tan así. ¿Cómo está usted, Braulio Jatar? Bueno, muchísimas gracias, Rocío, a ti y a este medio por la oportunidad de seguir levantando la voz a favor de la democracia en el hemisferio y especialmente en este proceso electoral del próximo domingo que corresponde a Venezuela. Cuéntenos un poco, usted, chileno venezolano, ¿vivió allá durante cuánto tiempo? No, fíjate, yo nací aquí en la Clínica Santa María. Mi padre venezolano era exilado de la dictadura de los 50, la dictadura militar en Venezuela, y mi madre cubana, una exilada de la permanente tiranía cubana. Mi abuelo canario, de España, tuvo un hotel en La Habana, eso se lo confiscaron, le liquidaron todos sus activos, se apropiaron de ellos, y mi madre y mi padre se conocen en La Habana, se vienen a Chile y aquí nacemos mi hermano Antonio, que ya falleció, y yo. Después de eso volvemos a Venezuela y toda mi vida futura de crecimiento y de conocimiento y de experiencia es fundamentalmente Venezuela. Tuve 10 años en Estados Unidos, tuve en Inglaterra, pero más o menos así es el periplo de mi vida. Y regresé a Chile hace 2 años. Durante el tiempo que estuvo allá, si uno revisa su biografía en las redes sociales y también incluso en Wikipedia también aparece usted, usted estuvo detenido por el régimen, ¿fue así o no? Sí, mi profesión principal, lo que pasa es que los escándalos los marcan a uno, pero mi profesión de origen es abogado. Yo soy abogado, que he estado dirigiendo un medio de comunicación en los últimos 18 años. Soy fundador, editor y director de un portal de noticias que lleva por nombre reporteconfidencial.info, que tiene algo así como 10 millones de visitas al mes, que es bastante visto la precariedad con la que Venezuela se encuentra. Y ese medio de comunicación es el que durante estos 18 años con el que más se me ha relacionado. Por eso es que aparezco como comunicador, como periodista, etcétera, etcétera, porque se me vincula más con el medio. En ese contexto, estando en el 2016, Maduro fue a hacer una supuesta inauguración de un inmueble, de un, vamos a decir, complejo habitacional, que no era tal, porque lo hizo fue pintarlo nada más. Y empezó afuera a oírse a unas cacerolas golpeándose. Se nos alertó a nosotros que algo estaba pasando con ese evento, que son rutinarios, que no tienen importancia periodística, pero sí el hecho de que había una manifestación afuera. Maduro, quien había llegado y le habían hecho allí, tú sabes, han puesto en escena lo que siempre hace, trasladan con autobús a militantes del Partido Socialista y los reciben con algarabía y agradecimiento, todo puesto en escena, pero esta gente se había ido y Maduro no se dio cuenta, y los que habían llegado a ocupar esos espacios habían sido personas del pueblo que estaban reclamando algunas de las carencias. Maduro cree que cuando él sale del espacio del inmueble, que se va a encontrar es con gente del mismo tipo que la recibió, y de repente se acerca de ellos y se da cuenta de lo que ha hecho es vulnerar su propio anillo de seguridad, y esta gente lo que ha hecho es corretear a Maduro por todo el barrio persiguiéndolo con cacerolas. Mm. Ese hecho tan degradante para un político, empezaron a producirse videos eh, aficionados que, como era de noche y estas
zonas son oscuras porque Venezuela tiene problemas eléctricos, como ustedes saben. Entonces, nosotros nos costó validar la información, nos ocupamos de ubicar a personas que pudiéramos verificar el contenido del video que teníamos. Yo, como te dije, soy abogado y además manejo un medio de comunicación y sabemos que la verificación en los juicios, igual que la verificación de las noticias en los medios, es algo sacramental. Y cuando tuve todos los elementos de intercambiar información con distintos testigos, decidí publicar la información. Y ese video pues se produce en Reporte Confidencial, lo valida Reporte Confidencial, que es un medio acreditado, y de ahí salió al resto del mundo. Al día siguiente, cuando me estaba trasladando en mi vehículo particular a una estación de radio a hacer un programa con dos periodistas de la isla de Margarita, que forman parte de la región insular de Venezuela, me intersecta un vehículo sin identificación, sin matrícula, y era un funcionario de la policía secreta que me abordan y me dicen, vamos a hablar con la jefa era la jefa de la región de la policía secreta, el SEBIN, que solo 5 minutos, y esos 5 minutos terminaron siendo 5 años de privación de libertad en distintos grados. Wow, 5 años de privación de libertad. Sí. Me imagino que las condiciones tampoco eran tan buenas cuando estaba en esa instancia. ¿Pudo tener algún juicio o algo al respecto y cómo salió libre? Bueno, fíjate, si tú pones en Google ahorita Braulio Jatar preso, por ejemplo, o Braulio Jatar en prisión, vas a encontrar una imagen totalmente distinta a la que estás viendo tú y la que van a estar viendo tus invitados a este espacio. El pelo cortado al rape, o sea, el cuero cabelludo expuesto, 25 kilos menos, uniforme de preso, más parecido a una foto de un campo de concentración, de un penado en un campo de concentración, que un preso rutinario. Las condiciones, yo estuve en 4 cárceles con delincuentes comunes, en una de ellas 7.000 delincuentes en San Juan de los Morros, en el centro de Venezuela, y nada, me dediqué a sobrevivir, que es fundamental en las cárceles, y a escribir. Escribí 4 o 5 libros mientras estuve privado de libertad. ¿Y ahí le permitían efectivamente tener contacto con el exterior para poder entregar estos libros que usted estaba realizando, o no? Muy buena pregunta, no. Te voy a decir cómo empecé. Empecé a escribir cuando estaba en la cárcel 26 de julio, que hoy que día es 26 de julio, es hoy, algo parecido Sí, hoy. 26 de julio, hoy día. Bueno, fíjate qué coincidencia. En la cárcel 26 de julio, porque el 26 de julio es porque el asalto al cuartel Moncada de Fidel Castro y Raúl Castro fue un 26 de julio. Y como el régimen de Maduro tiene esta particular adoración por algo que destruyó a Cuba y destruyó a Venezuela, a esa cárcel le pusieron 26 de julio, porque en Venezuela el 26 de julio no significa absolutamente nada en su historia. Entonces yo además, que venía de ser, como te dije antes, hijo de una perseguida de la tiranía cubana, terminé en una cárcel que lo que hace es rendirle culto al 26 de julio, que es la toma del cuartel Moncada por los hermanos Castro. En esa cárcel a mí me pasaron a una celda de castigo con aislamiento en solitario. Eso quiere decir, estás solo en la celda y nadie puede estar ni interactuar contigo. Eso es aislamiento en solitario. Estando así, tenía al frente la posibilidad de comunicación, vamos a decir, no directa, pero de un porcentaje de celda que me permitía ver a la celda del frente. La celda del frente era de unos muchachos con SIDA. Y esos muchachos con SIDA, que me comunicaba así por una fracción de la reja, yo le dije, mira, porque yo un momento dado, Rocío, tomé la decisión de que si no me ocupaba de mi espiritualidad y de mi condición interna, el entorno me iba a desquiciar.
O sea, la cárcel, para darte una idea, tú has visto la película de Conde de Montecristo, ¿no? Ujú. Esas paredes grasientas, mugrientas, unos olores fétidos, orines, miedo, sangre. Ese es el ambiente, alimaña, ratas, ratones, porque estás además en una celda de castigo, que son oscuras. Y entonces, yo le dije, mira, yo necesito escribir. Me dijo, el custodio, el que lo trajo, es buena persona, me dijo. Pídale a él un lápiz. Y le pedí un lápiz, le dije, mira, si sea un pedazo de lápiz. Y me trajeron un pedazo de lápiz, literalmente. Ya lo que quedaba del lápiz era como, no sé, como 3 centímetros de lápiz. Y me facilitaron eh, la etiqueta de una Coca-Cola, que tú sabes que por la parte de atrás es blanca, y ahí empecé a escribir el primer libro. Yo soy profesor de desarrollos de inteligencia, y empecé a escribir el libro que está en Amazon, que se llama Lecciones de Inteligencia Emocional en Situaciones Extremas. Allí, en esa parte blanquecina, de la parte, vamos a decir, interna de la etiqueta de una botella plástica de Coca-Cola, empecé a escribir yo mi primer libro. Y eso, cómo hacía para llevarlo al exterior entonces? O una vez que sale lo logra hacer, porque es difícil pensarlo. Sí, tú sabes que en las cárceles, no sé cómo se dice aquí en Chile, pero allá se le llama caleta. Ujú. Caleta es que tú logras abrir un espacio, que yo no lo tuve que abrir porque estaba abierto por toda la celda, que abren unos espacios dentro del cemento o en el piso o en cualquier espacio, y ahí empiezan a meter cosas, Ya. ¿no? Metes cosas, pues, ¿no? Entonces, claro, a mí, yo rápidamente me di cuenta de que había algunos orificios por allí en aquella pared mugrienta, aceitosa, maloliente, y ahí empecé a guardar estos pedacitos de papel. Y cuando te hacían traslado, te dicen, vístete que te vas, te pueden llegar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y entonces tú, como son papeles muy retorcidos para entrar a Caleta, y yo lo que tenía era el uniforme que usaba y el uniforme que me ponía mientras lavaba el otro que tenía, y una solo par de medias y una sola calzado y una sola pasta de dientes y un solo cepillo. Bueno, los pedacitos esos de papel se iban conmigo también. Bueno, Braulio logró escribir varios libros y ahora está aquí en Chile también como candidato a consejero regional, entiendo, Sí, eh, de la región metropolitana y tiene una visión, dígame. sí, sí, no, independiente, sí, por Evoca, independiente, así es, adelante. Y quería preguntarle ahora, vamos a hacer un análisis de qué es lo que está pasando en Venezuela, porque yo comentaba al principio que para mí, para alguien que no está mirando lo que está pasando internacionalmente, como que te recibe algunas noticias, sabíamos que venía una elección, sabíamos que a María Corina Machado no le habían permitido participar, entonces, bueno, daba la sensación, o por lo menos aquellos que estamos menos informados del tema, de que iba a ser otra elección como anteriores muy amañada, con un resultado previsible. Pero al parecer no es tan así. ¿Cómo se ha ido gestando para que haya una luz de esperanza para aquellos que están reprimidos por el régimen? Mira, fíjate, Rocío, te voy a hablar de variables previas a la elección, variables en la elección y variables post-elección, para que entiendas cómo es el proceso de ataque de un régimen como el de Maduro con respecto a los procesos eleccionarios, donde ellos lógicamente pretenden presentar los procesos eleccionarios como una forma de legitimación de este sistema de gobierno que no es democrático. Entonces usan la fachada de las elecciones. Te explico. Por ejemplo, en el 2015 la oposición saca los 2/3 de la Asamblea Nacional. Inmediatamente el Tribunal Supremo, que lo controla Maduro, anula las elecciones de 3 diputados indígenas, ellos que hablan, tú sabes, de la igualdad, la protección de los pueblos originarios y reconocimiento de ellos. Bueno, exactamente el estado de mayor concentración de pueblos originarios anula las elecciones allí. Y eso le quita 3 diputados a la oposición. Quitando esos 3 diputados a la oposición, que era una representación indígena, la oposición perdió las 2/3 que había logrado en las urnas. En una semana ya no las tenía. Y así te puedo contar muchas referencias a esto, porque es un sistema autocrático donde controla todas las instituciones, todas, todas.
Entonces, en este caso, el Poder Judicial le quitó las dos terceras partes que son fundamentales para producir una reinstitucionalización del país, se la quitó al Parlamento de un plumazo. Ese tipo de episodio desencanta al elector, porque dice, ¿para qué votamos si no tiene eficacia mi voto? Y así van construyendo una narrativa donde tú vas a procesos electorales, donde el elector va siendo un convidado de piedra que entiende que no importa si gana, porque pierde, y si pierde, porque pierde, pero nunca gana, en definitiva. Entonces, ese vamos a llevar un factor externo de desestimular y llamar a la atención, que es una de las herramientas que ellos usan post proceso electoral. Producir abstención a través del desencanto, como ya te di un ejemplo, te puedo dar mucho, pero no te voy a llenar tu espacio de eso, pero varios de ese tipo. Y luego está el fraccionar la oposición. Esas son las dos, vamos a decir, herramientas más eficaces de ellos en estos procesos eleccionarios, entre comillas. Fraccionar la oposición es que ellos, a través del Tribunal Supremo de Justicia, que ya te expliqué, que controlan, ellos un día amanecen y le dan la orden al Tribunal Supremo de Justicia, interven la dirección del partido Frente Amplio, para hacer un ejemplo aquí en Chile, ya Acción Democrática o Social Cristiano. Y entonces intervienen al Frente Amplio y le dicen, esta directiva ya no es la directiva, ahora la directiva ad hoc designada por el Tribunal Supremo es esta directiva. Y te quitan entonces de la directiva, vamos a decir, de Bópoli, a todos los que han tenido una posición contraria al régimen y colocan entonces del espacio donde esté a 3 de Bópoli que ellos saben que están a favor de ellos, porque están descontentos con el Bópoli o porque ya lo compraron en algún momento. Uso Bópoli de referencia. Sí, claro, no es que existe un partido Bópoli allá en... No es que existe la Bópoli allá y que aquí están comprando el Bópoli mucho menos, pero que estoy usando para chilenizarte la conversación, vamos a decirlo así. Entonces, claro, entonces agarran a 3 del Partido Acción Democrática que congenia con la estrategia de Maduro y ese es el que dirige ahora el partido opositor. Y así lo hacen no con uno, se lo ha hecho con Primero Justicia, Acción Democrática, el Partido COPEI, el Partido Voluntad Popular, que es de Leopoldo López, y con todos los partidos que ellos sientan que le pueden hacer un contrapeso, le ponen la directiva que ellos eligen, no el que elige el militante, sino el que ellos eligen. Bueno, lógicamente, bajo esas condiciones, ¿tú cómo vas a un proceso electoral? Entonces, esas personas que ellos escogen, además, ¿qué hacen? Cada uno de ellos elige un candidato. Y en vez de buscar unificar la candidatura a la oposición, se presenta cada uno de esos partidos con un candidato y el emblema y el color y el símbolo compitiendo divididos. Si tuvieras ahorita el tarjetón o la pantalla digital, porque ya hay por máquina, tú vas a encontrar muchas figuras con colores y caras, no solo la del Mundo y Maduro. Maduro tiene como 12, el Mundo tiene 2, pero vas a ver otras caras ahí, vas a ver una cara de un candidato que es del Partido Voluntad Popular de Leopoldo López, que Leopoldo López nunca aprobó, que se llama Daniel Ceballos, que estuvo conmigo en la cárcel el 26 de julio, por cierto, pero después se pasó. Entonces buscan abstener, por un lado, con el desestimular el voto como una herramienta eficaz para producir cambios, y luego te fraccionan a la oposición escogiendo dirigentes que son capaces de presentarse con la tarjeta y los símbolos de cada uno de esos partidos para fraccionar el voto y no lograr la unidad en relación a eso. En este caso, se hizo todo lo posible por desestimular a través de la anulación de María Corina, de la otra que escogió María Corina, todo lo que María Corina decía, decían que no. Y eso fundamentalmente no era solo para eliminar a María Corina, sino para desestimular a la gente, diciendo, no importa quién escojamos, nos lo van a anular. Y ese proceso de desánimo va produciendo abstención. Y si a eso le suma que empiezas a inscribir candidatos de la oposición con sus símbolos y colores en el tarjetón, 1 más 1 debería darte -2 en contra de la oposición. En este caso, ¿qué pasó? Que María Corina, ya experimentada de esta situación, dijo, bueno, si no voy yo, va este, y si no va este, va este, y si no va este, va este, y llegamos al Mundo González, que lo conocía más o menos el 0.1% de los venezolanos. Yo no conocía al Mundo González, y soy periodista, y soy abogado, y soy escritor, y soy profesor, y soy conocido, y preso político. Y lo que ellos no pensaban
es que una persona totalmente desconocida para el electorado, que es Edmundo González, que es un diplomático reconocido, un hombre razonable, que lo conocen, lo saben como un hombre honesto, íntegro, pero no conocido, no pensaban que María Corina iba a lograr trasladar todo su favoritismo, todo su liderazgo a una persona que nadie conocía en 60 días. Y lo Solo hizo. 60 días, solo 60 Claro, días tuvo solo para en poder 60. hacer la campaña. Y escuchaba también que al parecer los había favorecido, porque este tono más diplomático, de más llegar a acuerdo, había incluso logrado capturar cierto sector de la población que inicialmente no iba ni siquiera por María Corina. ¿Es tan así? Es así, Rocío, lo dices muy bien, porque María Corina, a quien conozco y me honro sentirme amigo de ella, me honro. María Corina construyó su carrera política siendo como es ella. Ella es una especie de dama de hierro, Margaret Thatcher, y fundamentalmente no porque sea antipática, porque es una dama, esa es la palabra que voy a usar con ella, sino porque ella no negocia sus principios, ni su ética, ni su moral, ni sus ideas. Y en estos ambientes, tú sabes, de política, eso significa que tú no eres buen político, y más si estamos hablando de una política tropical, que está llena además de grandes deficiencias y defectos. Entonces, ella, que ya cambió su discurso en un momento dado porque se dio cuenta, o su analista, o logró conectar, le sumó ese componente de dama de hierro, estilo Margaret Thatcher tropical, un elemento de empatía que es reencontrar, volver los venezolanos a Venezuela y la reunificación familiar, que es un componente emocional. Y a ese componente emocional que ya ella lo estaba construyendo en su campaña, lo acompaña ahora una imagen de una persona conciliadora, que es Edmundo. Entonces ahí se ha producido, para los efectos del chavismo, que no lo buscaron, pero lo terminaron produciendo, una especie de tormenta perfecta, pero en contra de ellos. Porque tienen a la dama de hierro, tienen la dama de hierro llamando a la reunificación familiar, y tienen a Edmundo González, que es un conciliador de toda la oposición. Braulio, ¿por qué reunificación familiar? ¿Por qué ese tema en particular? Porque acuérdate que el desplazamiento de los venezolanos es de unas cifras nunca vistas en este hemisferio. Estamos hablando de alrededor de 8 millones de venezolanos, Rocío, de un país de 30 millones. Es decir, está hablando casi el 25% de la población, particularmente o especialmente o específicamente en la última década, ha sido desplazada de Venezuela, ha huido de Venezuela. En Chile tenemos 600.000 venezolanos. En Colombia hay 2.5 millones de venezolanos. En Perú hay 1.5 millones de venezolanos. O sea, con cada uno de esos grupos tú puedes aquí hacer una región completa en Chile. Solo con lo que está en Colombia, tú puedes tener un país. Son 2,5 millones de venezolanos. En total son 8 millones partidos por todas partes. Yo podría hablar de 80 países donde hay venezolanos. Y entonces, claro, son familias que están, no hay una familia en Venezuela que no esté desgarrada. No existe. Mira, te voy a decir mi ejemplo, cómo es mi familia. Mi hija mayor, mi princesa, la única hembra, mi princesa, y papi en Chile. Mis dos hijos en medio, que uno es comunicador social y el otro documentalista, ahorita por África, por Camerún, en Nueva York. Y mi amada esposa de casi 40 años de matrimonio y mi hijo menor, tenemos 4 hijos, en Venezuela. Entonces mi familia tiene 2 en el cono sur, uno en el cono norte y el otro en el medio en Venezuela. O sea, norte, Caribe y sur. Es mi familia. O sea, mi hogar. No mi familia, no te puedo hablar de mis primos, que hay uno en España, el otro en Canadá y tal. Mi hogar está picado en 3 bloques. Ninguno de mis hijos está casado, Rocío. O sea, que es realmente un desprendimiento, no en razón a una creación de una familia adicional. No, es mi núcleo familiar, con mis hijos solteros todos, cada uno separado en 3 toletes. Entiendo entonces este componente súper emocional que finalmente es lo que nos lleva a decantarnos por uno u otro candidato también, que eso conecta muy bien con todo lo que está pasando en el electorado venezolano. Pero me llama mucho la atención entonces, si ya ha tenido en el año 2015, ganaron las elecciones, 2/3 de la asamblea, ¿qué garantías habrían
de que se respetase que es, en el caso de tener un resultado definitivo. Entiendo yo que ahora las máquinas que tienen no pueden ser intervenidas. Sin embargo, también he escuchado de que no han podido publicar los resultados finales también para poder tener acreditado cuál es el resultado y quién es el ganador. Entonces, ¿por qué ahora se cree que se respetarían los resultados? ¿O eso todavía está por verse? Eso está por verse, pero ciertamente por primera vez te puedo decir que hay tres componentes fundamentales. Está, te hablaba de desánimo en los casos anteriores, ahorita el ánimo está en su nivel superior, vamos a decir, el elemento emocional, que tú sabes que es importante hasta Sí, para claro. medir la economía, el factor de emoción, de confianza. El ánimo en su nivel superior. Segundo, la unidad perfecta, que era el segundo elemento que te dije que buscan dividir. Ujú. Y en tercer lugar, la intención de voto. La gente entiende de que en medio ya de la desesperación, de estar contra la pared y teniendo nada más que este último recurso, que es el voto, van las clases populares fundamentalmente a acudir a esos centros de votación a castigar al responsable máximo de esta devastación que ha sufrido Venezuela. Una de las cosas es que les entregan la papeleta al final, o sea, una vez que emiten el voto, también pueden recibirla y saber si el voto efectivamente era lo que ellos habían hecho. ¿No existe temor de que haya gente afuera viendo por quién votaron y puedan tener represalias respecto de esas votaciones? Si tienes testigos, no, lo que llaman aquí apoderados, ¿no? En Venezuela se Ujú. llaman testigos, que se llaman apoderados. Si tienes apoderados, que ya se dice testigos, no, porque obviamente el testigo de mesa o los testigos de mesa que representan la oposición están vigilantes de que el proceso se cumpla conforme a la normativa, que es que primero rellenas lo que se llama el cuadro electoral, ahí aparece tu nombre, ahí tu firma, estampas tu huella dactilar, previo a eso, después de eso, tienes que pasar por un cartahuella electrónico, poner ahí tu huella. Entonces, cuando tú pones tu huella, te habilita la máquina de votación. Te habilita la máquina de votación. Una vez que tú has firmado el cuaderno, ya has pasado por el cartahuella y habilitas la máquina de votación, tú entras pues ahí en el paraván y emites tu voto electrónico. Se te abre una pantalla con reconocimiento táctil y tú aprietas ahí el Mundo González y te dice confirme su voto, lo confirma y te extrae una papeleta efectivamente como tú dices, que te dice voto el Mundo González. Ujú. Mesa tal, escrutinio tal, la identificación de las mesas y del centro electoral. Y tú la doblas, vas ahí a la depositar, como es aquí, pues en una caja allí, que nadie sabe qué decía ese papelito que tú instruiste. Eso es perfecto, eso está bien Ujú. así. Pero tú tienes que estar alerta, y se lo digo a quienes me han entrevistado, porque qué es lo que pasa y qué es lo que la experiencia nos indica, y yo la conozco bien. Después, igual que en todas partes del mundo, hay una hora de cierre del proceso electoral. En Venezuela también lo hay. Está la norma que dice que a las 6 de la tarde deben cerrarse los centros de votación. A menos que, y aquí donde entra este paréntesis, que aquí es igual, haya personas en la fila esperando. Pero ¿qué hacen allá? Aquí, cuando hay personas en la fila esperando, es porque realmente en tal mesa, en tal sitio, en 20, 30, 40, 50, hay gente en fila esperando. Pero allá Ajá. no. Allá agarran una mesa y ponen a una gente a hacer fila que quizás ya votaron y los vuelven a parar todas a las 6 de la tarde. Pasa a poner las cámaras de la televisión del Estado, que además nadie las puede refutar porque las privadas se autocensuran. Y entonces dicen, ah, no, aquí todavía muchísima gente en fila. Y entonces viene alguien del CNE, de ellos, y dice, no podemos cerrar porque hay mucha gente esperando, tenemos reportes de todas partes, entonces dejan todas las mesas abiertas, todos los centros de Ya. votación abiertos, y nunca lo cierran. No es que dicen, bueno, una hora y a las 7 cerramos, no. En ese momento hay centros de votación, Rocío, Ujú. donde si había un testigo y ya de noche y oscuro y está en una sola remota o está en estos centros de desarrollo y construcción masiva de bloques o edificios populares que se llama Misión Vivienda, que son viviendas para los más necesitados, ahí hay centros de votación.
dentro de esas misiones vivientes, es decir, dentro de ese conglomerado de edificios que ellos han construido. Ahí le ponen un centro de votación. Entonces, tú imagínate tú ser testigo de un centro de votación donde todos los que votan tienen una vivienda asignada, prestada, porque no es propiedad privada, por el Estado, y tú ser el testigo que va a regularizar que todos tus vecinos se porten bien, y tú eres el que está ahí solito sentado. Bueno, eso, la estadística que yo tengo por lo menos, es que ellos logran, yo diría, alterar, quebrar la robustez del sistema, porque a alguna hora se desconecta el capta huella, ya no está testigo de la oposición, y ahora viene alguien y empieza a poner allí voto, 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 voto. Y entonces tú me dices, bueno, pero y el cuaderno de votación que tú me dijiste, Braulio, la firma, la voy a activar para que ese voto, 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 no puede ser igual que la cantidad de votos que hay en la urna En la electoral. urna. Uh-huh. Bueno, porque es que los cuadernos no los presentan. Cuando Maduro le gana, entre comillas, a Capriles por un punto, pues tú sabrás lo que en un sistema significa ganar por un punto, es decir, que perdiste por 10. Claro. Capriles, que era candidato 2013, intentó todos los recursos para que le presentaran los cuadernos electorales, que es exactamente el que te hace posible contrastar la prueba entre el resultado de la máquina y los que pasaron por esa mesa de votación. Nunca se lo entregaron. Y en mi cálculo, eso te permite una desviación, o vamos a decir una vulneración del sistema, dentro de 10 y 15 puntos. Pero ¿qué está pasando ahora, Rocío? Es que la diferencia es de 30, 40, 28, 42 puntos. ¿Eso según las encuestas? Según las encuestas, hay más encuestas que yo le he hecho. Nosotros en un momento hacíamos encuestas nosotros mismos, yo tengo un portal de noticias, nosotros aventuramos en estadística, creamos un modelo de cálculo electoral que fue muy exitoso y logramos establecer que exactamente entre 10 y 12 puntos para aquel momento, dejamos de hacerlo, lógicamente, a mí me llamaron en el 2014, después me metieron preso en el 2016, pero lo estuvimos haciendo como por 8 años y fuimos bastante certeros. Y nos dimos dando cuenta de esta desviación y digamos que era una desviación, una vulneración al blindaje del sistema que podía ser entre 10 y 12 puntos. No sé ahorita cuánto será, pero nunca va a ser 40 puntos, ni nunca va a ser 30. Y las encuestas que yo históricamente hacía mi valoración, lo que se llama pues un cotejo exógeno, son las que ahorita nos están dando números, entre ellos una norteamericana. La norteamericana da 28 puntos con tendencia hacia arriba el mundo y hacia abajo Maduro, y la venezolana está dando alrededor de 40 puntos de diferencia a las dos, que nosotros le damos la máxima credibilidad. Bueno, le he capturado un montón de tiempo, Braulio. Me interesa saber, solamente para ir cerrando la conversación, porque me imagino que también tiene otras cosas y le agradezco la diferencia, el tiempo que hemos estado conversando, pero en el caso de ganar, de que se logre esta diferencia, a pesar del 10 o 12% que puedan ser intervenidas las urnas, ¿qué pasa si gana? Porque Maduro ha dicho que va a haber un baño de sangre. Hemos visto a Lula que le ha dicho, bueno, aquí se respetan los resultados finales. ¿Se aventura? ¿Usted va a saber qué es lo que va a pasar después del resultado, el día domingo en la noche o el lunes en la mañana? Mira, Rocío, ellos seleccionaron el día 28 de julio porque es el aniversario del nacimiento del expresidente Hugo Rafael Chávez Frías. Pero olvídate del 28, vamos a ponernos en julio. La Constitución venezolana mandata que el presidente electo toma posesión el 10 de enero del año siguiente, ¿no? a la elección. Es decir, que estamos hablando de 6 meses de diferencia. Y para mí, en uno de los escenarios que ellos se montaron, es que si perdían, iban a reconocer, porque ellos pueden perder y no reconocer, o perder y reconocer, pero van a perder. Ok. Vamos a decirlo así, van a perder. ¿Ya están preparados para ese escenario? Exacto, entonces yo supongo que ellos estaban pensando, bueno, primero María Corina se va a desanimar, se va a dispersar, vamos a fraccionar, vamos a abstener, vamos a ganar, pero ¿qué pasa si no? Bueno, vamos a ponerlo en julio, porque si perdemos, yo supongo que ahí habrá una persona inteligente, digo, mira, porque si perdemos y reconocemos, podemos perder y no reconocer, como te dije ya, tenemos 6 meses
para, entonces, ¿qué? Mira, ellos controlan el Congreso, pueden decretar leyes de amnistía para ellos mismos, indultos para ellos mismos, además todo un tramado jurídico que les garantice la supervivencia política y personal de algunos de ellos, y sobre todo para Maduro y su círculo más cercano, que tiene juicios pendientes, y sobre todo yo creo que el más peligroso, si yo como abogado lo vería así, son 40 años de ejercicio de litigante, son las órdenes de arresto con alerta roja en la Interpol por la investigación de la DEA y solicitada por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida. Es decir, órdenes de detención por narcotráfico. Ujú. Yo supongo que durante este periodo, una vez que ellos reconozcan, nunca van a reconocer el margen. Mi pronóstico es que si aceptan la derrota va a ser un solo boletín, lo van a dar a la oposición 2 puntos arriba y ahí van a dejar de contar. Se acabó no cuentan más votos. Pues. Dicen que es irreversible, lo dejan así. Y en este proceso, lo que te quiero decir, Rocío, es que ellos van a empezar a negociar con Estados Unidos, la situación de la Corte Penal Internacional, la amnistía en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, van a tratar de tener un resguardo para continuar con sus vidas fuera de la política después, sin tener que tener estas alertas rojas internacionales al respecto. Así es. Perfecto. Bueno, quiero agradecer a Braulio Jatar por conversar con nosotros el día de hoy. Ha sido muy interesante la conversación para poder entender qué es lo que va a pasar este fin de semana en Venezuela. Braulio, le dejo unos minutos de que se despida de nuestros auditores. Mira, yo te lo diría y te lo digo desde lo más sentido de mi corazón, eternamente agradecido con este Chile que le dio refugio a mi padre, le dio refugio a mi madre, y abogó por mí el gobierno de la presidenta Bachelet, el gobierno del presidente Piñera, el canciller Heraldo Muñoz, el canciller Roberto Ampuero. Es decir, yo digo Chile siempre Chile. Y siento la obligación de devolverle algo a este país que acobijó pues, a mi familia en momentos muy duros, auxilió a mí en momentos también muy terribles y siento que mi corazón está en deuda con este país. Vamos a hacer todo lo posible por devolverle así sea un pedacito a este inmenso agradecimiento que tenemos como familia. Bueno, muchas gracias, Braulio Jatar, abogado y comunicador de chileno-venezolano, por conversar con nosotros el día de hoy, y a todos los que se sumaron, los dejamos invitados a que revisen nuevamente esta y otras entrevistas en nuestro canal de YouTube, País Lobo Prensa, y también en nuestra página web paislobo.cl. Nos vemos. Chao, chao.